Hola, estamos aquí en el Hotel de Septiembre todavía, en lo que fue este congreso que tiene que ver con el hábitat, justamente con el doctor Barcesat, con el que vamos a conversar varios temas, aparte de los que expuso recientemente, lo que estamos viendo esta mañana en esta situación. Doctor Barcesat, justamente estábamos escuchando su exposición con lo que tiene que ver con el derecho y el hábitat, y sabemos también que recientemente, hace una semana, estuvo el Instituto Patria hablando también sobre el tema de la reforma constitucional, ¿no es así? Bueno, en efecto, estamos impulsando desde el Instituto Sampaio, en conjunción con el Patria, el tema de una nueva constitución. Recordemos que la reforma del año 94 vedó expresamente, por acuerdo de los dos caudillos políticos, Menem y Alfonsín, el modificar o introducir cualquier cambio en lo que era la parte dogmática de la Constitución Nacional. Bueno, esto significa que seguimos con un modelo normativo agroexportador, financiero, rentístico, que solamente ha servido en ese aspecto para formar dos oligarquías, una oligarquía agropecuaria y una oligarquía financiera, ¿no? Que por supuesto además están de consumo. Bueno, frente a esto y los desafíos de la época actual, obviamente que estamos preconizando una nueva constitución que pueda ser el soporte normativo de la continuidad del proyecto interrumpido el 9 de diciembre del 2015 y que le dé el cauce de legitimidad necesario a ese proyecto y también para que no haya retrocesos institucionales como los que estamos viviendo ahora, ¿no? De modo que nos proponemos la parte dogmática, modificarla sustancialmente para introducir la integración de Latinoamérica y el Caribe, es decir, hay buena parte de la lucha de la independencia, autodeterminación, la protección de los recursos y riquezas naturales que requiere de una actividad en concurso de los pueblos y gobiernos de Latinoamérica y el Caribe. Por otra parte, creo que este segundo tema que mencioné, titularidad efectiva de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales, tiene que tener una proyección en el interior de la constitución de cada uno de los países. Está establecido, y enhorabuena, en los dos pactos internacionales de Naciones Unidas de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Los dos pactos se inician con la misma cláusula, que además de afirmar el derecho de autodeterminación de los pueblos y el derecho a la independencia económica, establece la disposición y titularidad de los pueblos sobre este conjunto de riquezas y recursos naturales y que ningún pueblo pueda ser prescindido de aquello que es esencial para su subsistencia. Bueno, claro, eso sería muy importante en este momento que vemos justamente que no se venden recursos como vaca muerta, cuando están especulando con la tierra, con los bosques, con cualquier recurso natural, como usted mencionaba hoy muy bien, ¿no? Los estratégicos, el tungsteno, lo que tiene que ver con la telefonía celular, el litio. Sí. Claro, y efectivamente están brutalmente amenazados porque la deuda externa contraída por el actual gobierno ha renunciado a la inmunidad soberana del Estado argentino sobre los bienes que son riquezas y recursos naturales y sobre las empresas del Estado. De modo que estamos hipotecando efectivamente los yacimientos de hidrocarburos, carboníferos, los minerales preciosos y los minerales estratégicos, en este caso me refiero al litio, el sílice y el tungsteno, que son fundamentales para el desarrollo informático. Está el agua potable de por medio, están los alimentos y las tierras con aptitud rural. Fíjense que uno de los primeros decretazos de este gobierno ha sido mutilar la ley de protección del dominio nacional sobre las tierras con aptitud rural. Ahora están intentando enajenar, ha habido un amparo que lo ha frenado, pero han intentado enajenar en la provincia de Mendoza, zona limítrofe con Chile, 104.000 hectáreas por título que corresponden al Ejército Nacional y están declaradas de dominio público del Estado Nacional, porque ahí está, además de un establecimiento militar, la cría y recría de mulas, que son los únicos que pueden encargarse de rescates y de transporte en esa área tan escabrosa de las montañas. Bueno, esto ahora por decreto
intentan desafectarlo. Decreto mentiroso además porque reduce la cantidad de hectáreas, son 104.000, dice que son 10.000. Bueno, una pequeña gran diferencia. Sí, afortunadamente un juez dictó una medida cautelar, después se declaró incompetente y mandó el tema a Buenos Aires, ha sido apelado, está en decisión de la Cámara de Mendoza, veremos cómo sigue, pero si uno se descuida un minuto de la custodia de la institucionalidad argentina, es un nuevo arrebato, un nuevo acto de depredación institucional y económica que comete el actual gobierno. Por eso, en todas las acciones judiciales que hemos emprendido como Instituto Arturo Enrique Sampay, ponemos como dos, digamos, valores, pilares de la presentación. De un lado, el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que sería el aspecto institucional, y del otro, los pactos internacionales para que no exista esta depredación económica que está fundamentalmente en la contratación de nueva deuda por montos siderales sin capacidad de repago y donde, en definitiva, el respaldo, la hipoteca, es el conjunto de estos recursos y riquezas naturales. Sí, como mencionaba hoy, ¿no? Que Paul Singer había mencionado que si no se podía pagar de una forma, que se pagara con recursos. Claro, sí, el tema de acciones de vaca muerta, las palabras textuales de él. Y recordemos que en el 2014, en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en otra situación política muy distinta, por supuesto, y con un dictamen brillante de la Procuradora General de la Nación, doctora Alejandra Gil Carbona, que ahora están persiguiendo. Hoy perseguida y cuestionada por cosas increíbles. Por supuesto. Bueno, esta procuradora dio un dictamen donde dijo, con un análisis y que historia todos nuestros antecedentes de nuestra buena doctrina en materia de internacional, me refiero a la doctrina Calvo, a la doctrina Drago, de nuestros próceres jurídicos, que ese pronunciamiento del juez Griesa era nulo y lesivo del orden público constitucional argentino. Este fallo es del 2014, en letra fresca. La Corte siguió los lineamientos tal cual del pronunciamiento de la Procuradora General de la Nación. Solamente debo destacar que el único que no firmó, no que firmó con un voto en contra, fue el presidente de la Corte, Lorenzetti, que se ausentó el día de la firma del pronunciamiento este. Pero bueno, si este gobierno tanto dijo y cacareó previo a las elecciones de que iban a respetar a los jueces, a la institucionalidad... Sí, tanto hablaba de la institucionalidad, de la democracia, del peligro jurídico, y ahora sí que tenemos un peligro jurídico, ¿verdad? Bueno, lo primero que hace es tumbar una ley que reflejaba los 9 principios que la Argentina consiguió como principios rectores en toda renegociación de la deuda soberana de los estados. Ley declarada de orden público, la deroga. Papelón internacional. O sea, un país en 3 meses impulsa y después deroga. Es inconcebible. Y tras eso empieza este endeudamiento que ha motivado que los propios peritos de la Corte Suprema, en la acción que estamos desarrollando, que enjuician tanto la negociación con los fondos buitres como las nuevas contrataciones de deuda, los peritos hayan dicho que se está contrayendo deuda sin ton ni son. Es decir, que es un verdadero desborde institucional que nos va a poner en una coyuntura dificilísima para los futuros, porque los pagos, sobre todo los de los primeros empréstitos, son pagos a breve plazo, es decir, se cancelan en 10 años. Estos créditos con una tasa de interés muy alta. La más alta del mundo, por lo que estuve escuchando. Sí, la más alta. Y bueno, creo que vamos a estar en poco tiempo en una situación muy similar a la que atravesó la Argentina bajo el desgobierno de la Alianza del 2001-2002. Creo que es indispensable ponerle un freno y generar un dossier de inconstitucionalidad y de nulidad de estos actos para que cuando llegue el momento puedan ser anulados, y esto además producir efectos no solamente en el derecho interno sino en el derecho internacional.
Seguramente es muy importante, es clave, diría yo. ¿Y qué pasa con los que la contrajeron, digamos? Porque estas personas que tenemos en el medio son funcionarios, tienen los deberes de funcionario público, les corresponden sanciones penales inclusive por lo que están haciendo. Por supuesto, esto es una administración fraudulenta. Entendemos además que por la envergadura y por haber desbordado las incumbencias propias de lo que es la atribución al Poder Ejecutivo para abordar las que son propias al Congreso de la Nación, esto configura una hipótesis de traición a la patria porque coloca el patrimonio de todos los argentinos merced a una autoridad unipersonal en definitiva. Fíjense que parte de estas resoluciones han sido, por ejemplo, el crédito a 100 años, tomado a 100 años, está hecho por resolución ministerial, ni siquiera por decreto, ¿no? Es decir, que una autoridad absolutamente inferior y dependiente del Poder Ejecutivo regula por 100 años la vida de los argentinos. Bueno, todo esto, por supuesto que amerita condena penal, por supuesto que amerita la nulificación de los actos, pero fundamentalmente creo que amerita que reclamemos del Congreso de la Nación una actitud de recupero de sus potestades constitucionales, ¿no? Evidentemente la delegación que dio ha sido absolutamente desbordada, y yo creo que la sumisión y el estar de rodillas de los legisladores obedece a otra norma perversa de este mismo gobierno, que es la norma de coparticipación federal. Fíjese, la Constitución establece que la coparticipación federal es la ley más rigurosa. Tiene que ser aprobada por el Congreso de la Nación y ratificada por las 24 legislaturas locales. Bueno, en lugar de eso, por decreto simple, ni siquiera un decreto de necesidad y urgencia, como la materia tributaria está velada a los decretos de necesidad y urgencia, el Congreso estaría obligado a tumbarla. Pero por un decreto simple se ha hecho que las provincias deben olvidarse del 15% que la Corte Suprema dijo que les correspondía y que había sido mal retraído de la recaudación. Olvidarse de eso, y el 15% venidero se lo va a devolver en 5 pagos anuales del 3% cada uno, sin intereses y sin actualización. Es decir, un verdadero deporte. O sea que también es una coparticipación a la baja. Salario a la baja, paritaria a la baja, coparticipación a la baja. Coparticipación enterrada. Y por lo tanto dependen las provincias de los anticipos del Tesoro Nacional que discrecionalmente y según favoritismos políticos distribuye el gobierno en la medida en que los gobernadores y las representaciones hagan el juego a las iniciativas de este gobierno. Así que sea una comparsa de acompañamiento. Bueno, sí, y ni aún así, si nos guiamos por el gobierno local que tenemos aquí de desarrollo, que es de Cambiemos, con la gobernadora Vidal atrás, con un ministro de gobierno que se mete en todo lo que pasa en Mar del Plata, y la Dirección Nacional arriba, y el Estado que está en la ciudad de Mar del Plata, cuanto más comparsa hacen, incluso sería peor, porque los fondos no bajan igual. Bueno, evidentemente estamos en una situación de excepcionalidad institucional, ¿no? Es decir, la Constitución, en una de las cláusulas más importantes de la reforma del año 94, estableció el deber de obediencia a la supremacía constitucional, ¿no? Claro que eso se refería a los golpes de Estado, declara la nulidad del golpe, la nulidad del ejercicio de gobierno, la nulidad de los actos, prohibición y inhibición de ocupar cargo o función pública, perpetuidad de los que participaron y secundaron esta actitud, infames traidores a la patria. El interrogante es cuando un gobierno con legitimidad de origen, que transgrede groseramente los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiarla de los otros poderes, se mete con las atribuciones del Congreso, orienta lo que deben hacer o dejar de hacer los jueces, y si no lo hacen los denuncia. Sí, ha denunciado jueces laborales, ha denunciado jueces de derechos humanos, ha hecho cualquier desastre. Bueno, efectivamente, entonces en esa misma medida no hay diferencia entre la excepcionalidad institucional del golpe de fuerza, el golpe de Estado clásico militar, y esta otra degradación institucional que, repito, con legitimidad de origen intervierte esa legitimidad, quebranta el mandato popular, porque las consignas y las propuestas eran diametralmente distintas de lo que se está haciendo ahora, y avanza sobre
la institucionalidad de la misma manera que avanza sobre la economía, empeorando las condiciones de existencia social del pueblo argentino. Seguramente. Y bueno, esta contracción de deuda tan gigante, la única lógica que puede tener es una lógica colonialista de depender de los países o de las financieras internacionales que nos están queriendo cobrar esa deuda. Efectivamente es colonialista porque además, esto yo no lo pude reflejar hoy en la exposición, uno renuncia no solamente a la soberanía legislativa y jurisdiccional, porque la ley y jurisdicción es extranjera, sino que no puede oponer defensa, no puede debatir la validez de la deuda, no puede pedir moratorias ni quita nada. Es decir, estamos empaquetados de pies y manos, de acuerdo a lo que se ha firmado. Y uno diría, bueno, ¿era tan ventajoso el crédito para hacer esto? No, es un crédito desventajoso en plazo, en tasa de interés, en condiciones, y además se agrega la entrega absoluta de la soberanía en función de estas resoluciones, que son complementos del decreto, pero que obviamente las van a hacer valer los acreedores en caso de una cesación de pago, ¿no? Seguramente ya lo estamos viendo en la quita de los medicamentos, en las órdenes que empiezan a recibir del Fondo Monetario, otra vez las recetas del Fondo Monetario para la educación, otra vez las recetas del Fondo Monetario del Banco Mundial para lo que tiene que ver con salud. En este momento me comentaba una compañera médica hace un ratito, mientras estábamos debatiendo arriba, que ya ni siquiera les permiten a los visitadores médicos dejar en las oficinas públicas de salud medicación gratuita. Bueno, esto es exactamente la receta que le dio el 19 de enero en un memorándum que paradojalmente el actual ministro Nicolás Dujovne dijo que era un documento que los argentinos teníamos que leer para ver cuál era el camino de la recuperación. Es decir, precarizar el trabajo, bajar el costo laboral, bajar el número de jubilados, incrementar para ello la edad de jubilatoria, quitarle beneficios a los jubilados, de manera que busquen de prolongar su actividad laboral todo lo que fuere. Una receta inmunda que es aconsejada para los países que pretenden ser países emergentes, que por supuesto jamás preconizarían en los países centrales, porque obviamente no serían bien recibidos. Pero bueno, eso es lo que tiene el Fondo Monetario para aconsejarnos y eso es lo que tienen nuestros lacayos para instrumentarnos. Está bien, doctor. Lo único que nos deja un poco de tranquilidad es lo que están haciendo ustedes de la Fundación Sampay para detener este proceso, ¿verdad? Ahora diría el Congreso. Bueno, yo diría que es la movilización del pueblo argentino. Yo creo que hay sectores crecientes que están quebrando y corriendo el velo de lo que parecía ser un gobierno que venía a traer la alegría, la felicidad, el disfrute, etc. Con un blindaje mediático increíble. Sí, con globos amarillos, con musiquitas y ridiculeces por el estilo. Y estamos viendo que es un proyecto de miseria, de hambre para el pueblo, de entrega, de sometimiento. Fíjense lo que son los actos de nuestras fechas patrias, ni siquiera por lo menos la dignidad de ser argentinos. No, es que lo que primero que nos tienen que sacar, como nos decía nuestra líder ayer, es la dignidad, la alegría, el orgullo de ser argentinos, que lo habíamos recuperado. Habíamos vuelto a ser un país que se decía orgullosamente que somos argentinos. Ya no era el chiste ese, y yo argentino, que lo escuchamos tantas veces y tan mal, ¿no? Sí. Bueno, creo que el pueblo tiene una oportunidad enorme de expresar su indignación y su reclamo de ciudadano, de que es sujeto de derechos y no objeto de ellos, ahora en la contienda electoral, primero en las PASO, luego en las vinculantes ya para la integración de los órganos representativos, y por supuesto en el 2019 hay que recuperar la senda perdida, y yo creo que para esa etapa también tendrá que ser la nueva Constitución para que ya no haya retrocesos cuando ocurren estos vaivenes de la política y algún otro encantador de serpientes se larga ahí a decir tonterías y babosidades para creer que la gente puede ser engañada, etc. El pueblo argentino tiene un alto nivel de cultura y de política. Lo que sucede es que la concentración de los medios hegemónicos de comunicación han disfrazado, han encubierto, han opacado
la realidad para presentar a un gobierno títere de sus intereses, que lo que hace es que incremente todavía más su función monopólica y su acrecentamiento de capital, ¿no? Así es, claramente. Y bueno, lo que hicieron fue justamente esto, banalizar la política, destruir la conciencia política que la ciudadanía había readquirido también, después de que se vayan todos. Costó mucho trabajo también, y por la legitimidad de Néstor y de Cristina y todos los que fueron acompañando también, la legitimidad de cada uno, fue haciendo que la gente recupere esa confianza, ese interés, ese participar, ese hacerse cargo de que cada pedacito de la patria, cada uno en su lugar, es parte de ella, ¿no? Y esta cuestión de banalizarla, de empezar a decir que robaban cualquier cosa, de poner frases zócalo, como veíamos en TN, como seguimos viendo todos los días, gente agrediendo continuamente con una cucaracha en el oído diciéndole qué tiene que decir, qué tiene que repreguntar para opacar al que tiene enfrente, ¿verdad? Para ensuciarlo de alguna manera. Así es. Este gobierno no tiene otra campaña política que el timbreo entre la gente de su círculo de amistad. Bueno, creo que frente a esto la movilización, la lucha, la denuncia, las iniciativas institucionales son la vía para recuperar la dignidad ciudadana y para recuperar el patrimonio nacional, nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional, y terminar con estas degradaciones colonialistas a que nos somete un presidente que tiene hasta el tupé de decir que los patriotas del 9 de julio de 1816 debieron sentir una angustia, o un primer ministro de Hacienda que va a España a pedirle perdón a los empresarios que desguazaron y destrozaron Aerolíneas Argentinas y que dejaron un quebranto de más de 1.500 millones de dólares por esa administración fraudulenta que desarrollaron. Bueno, creo que debemos tener funcionarios que nos representen con dignidad y que no digan estupideces en los actos públicos. Al menos, ¿no? Y que no las hagan tampoco. Muchísimas gracias, doctor, por su palabra y su participación. Hasta pronto.